Muy buenos días, hermanos. Nosotros estamos una vez más con nuestro mensaje grabado, esperando el día cuando podamos todavía todos estar juntos nuevamente acá. Mientras tanto, vamos a comenzar un breve momento de oración y comenzar con el mensaje de hoy. Padre amado, te doy gracias por tu cuidado y protección de cada uno de nosotros. También, Padre soberano, sabemos que todo está en tus manos, aún las decisiones que se toman. Así que pedimos, Señor, que tú puedes dirigir nuestros pensamientos hacia tu palabra, que tengamos vidas de victoria, que nosotros podamos tener vidas enfocadas en ti y que nuestra fe crece cada día más. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. En muchas ocasiones he tocado el tema de mi hijo que estuvo en las fuerzas élites del ejército de Estados Unidos. Y yo estaba mirando el otro día algunos de la descripción de ese grupo de soldados, y una cosa que me llamó la atención dice lo siguiente: una parte de su descripción de trabajo era comprender al enemigo y la cultura de nuestro enemigo, a comprender cómo es nuestro enemigo. Ellos también tienen un lema que se llama, o que se dice, de oppresso liber en latín. De oppresso liber, que significa para liberar a los oprimidos, de luchar por los que no pueden liberarse solos. Y dice que es un grupo voluntario de profesionales en una profesión peligrosa, y en la primera línea de su descripción de trabajo dice lo siguiente: soy un soldado de las fuerzas especiales, haré todo lo que mi nación requiere de mí, soy voluntario y conozco bien los peligros de mi profesión. Pero estaba pensando eso, y dices, ¿no somos todos nosotros o debemos ser como de élites en la guerra espiritual, como en los soldados de Jesucristo? Si dijera entonces, soy un soldado de las fuerzas espirituales de Cristo, y haré todo lo que mi Señor requiere de mí, soy voluntario y conozco bien los peligros de mi llamado. Entonces hoy yo quiero seguir la segunda parte del mensaje que comencé la semana pasada, en cuanto estamos en tiempo de guerra. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que hoy puede decir que estamos en guerra contra un enemigo invisible. Ahí saliendo de acá yo veo mascarillas en la gente, toque de queda en la noche, restricciones de viajar, de salir de la casa, y todos allá con una distancia social y con test y todo así. Pero en verdad sí, estamos en una guerra contra un enemigo invisible. Y este enemigo invisible, hablamos de Satanás y su ejército de demonios. Entonces dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, un pasaje conocido por la armadura de Dios. Y dice lo siguiente, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo plenamente nos declara que nosotros estamos en tiempo de guerra. Más tarde va a decir a su discípulo Timoteo, y preparándolo para el ministerio lo dijo de esta forma, 1 Timoteo 1 y versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y a fin de la segunda carta que escribió el mismo Timoteo, él va a decir en versículo 7 de capítulo 4, he peleado la buena batalla. Así que estamos en tiempo de guerra, y hoy día vamos a seguir con la segunda parte, con nuestro texto, mismo texto de la semana pasada, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Busquen su Biblia, espero que tengan sus Biblias. En el futuro vamos a poner nuevamente en la pared todos los versículos, pero por ahora buen ejercicios en cuanto a buscando los pasajes. Entonces dice
en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, por tiempo vamos a cortar un poquito, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tenéis poco tiempo. Entonces, con ese texto, en un breve repaso, porque todavía tengo mucha materia para compartir en este mensaje, vemos que nuestro enemigo está expuesto, por lo menos con 3 o 4 nombres. Bueno, Satanás, adversario, pero hay otros 3 nombres. Vemos que él se llama el diablo, el acusador, siempre acusándonos, versículo 10. También dice que es la serpiente antigua, la forma que Satanás tomó para engañar a Eva en el huerto de Edén. Entonces, como el diablo está acusándonos, como la serpiente antigua nos está engañando, versículo 9, y como el gran dragón nos está asustando, nos está dando miedo, como dice en 1 de Pedro 5, 8 y 9, dice que nuestro adversario, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces tenemos 3 ataques, hay mucho más, pero en este mensaje vamos a enfocar en 3 ataques de Satanás. Está acusándonos, engañándonos, asustándonos. Y ahora con esto también vimos la semana pasada que el campo de batalla no está en la calle, el campo de batalla está en la mente, como dice en el libro de 2 de Corintios. Es muy claro lo que dice en cuanto a nuestro campo de batalla. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas, terreno que hemos cedido, como vimos también la semana pasada. Airaos, pero no pequéis, no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Y el versículo siguiente: ni deis lugar al diablo. Así que no deje un lugar para Satanás en sus vidas, en su mente mayormente. Entonces dice: para destrucción de fortalezas, versículo 5 de 2 Corintios 10, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El campo de batalla es la mente. Y vemos es la mente donde nosotros formamos nuestras actitudes, las emociones, las palabras, la conducta, las obras, el nivel de fe, el nivel de nuestra victoria. Todo comienza en el campo de batalla que está en la mente. Controla tu mente y controla tu vida. El mundo entiende eso, por eso va toda la publicidad y todo dirigido hacia los niños. Los primeros 5 años de los niños son más moldeables, y resulta que si el diablo puede captar la mente del niño, del joven, entonces va a captar toda la vida de ellos. Entonces, con esto, sabiendo que el campo de batalla está en la mente, pero la promesa que tenemos de Dios aquí también en 1 de Corintios, 1 de Juan 4:4, y aquí encontramos de que hay una promesa linda, que dice: hijitos, estamos hablando de salvos, cristianos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Vencido aquí? Vencido a la carne, vencido al mundo, vencido a Satanás. Habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros, la presencia de Dios, que el que está en el mundo, Satanás.
al mundo mismo. Mayor es el que está en nosotros. Nuestro Dios es más grande. No hay comparación. Dios ya ha vencido a Satanás. Y la promesa es que también nosotros. Pero si nosotros ya hemos ganado la batalla, supuestamente, ¿por qué vivimos vidas tan derrotadas? Y ese es mi mensaje hoy día, es que nosotros tengamos una estrategia para que vivamos la vida de victoria que Dios ya nos ha entregado. Y comenzando con esto ya vemos que esa estrategia hay 3 en el libro de Apocalipsis nuevamente, y vemos con esto de que esta victoria ya nuestra, y tenemos que tomar la victoria. Dice como en Romanos 16 y versículo 20, en breve voy a aplastar a Satanás bajo sus pies. Entonces la victoria, no tenemos que estar preocupados, pero sí tenemos que estar vigilantes. Entonces, en esta porción, volviendo a Apocalipsis, nuestro texto, capítulo 12, 5 veces hay una palabra que se usa, la palabra que se usa en griego es eblethe. 5 veces eblethe, que significa lanzado fuera. 5 veces dice, nuestro enemigo ha sido lanzado afuera. Antes tuvo, como los ángeles, acceso a Dios y ya fue lanzado afuera, y sus ángeles con él. Entonces dice, fue lanzado afuera, o fue arrojado, o ya están prohibidos, está rechazado, y ya está. Ahora, con eso también dice que tiene poco tiempo, breve tiempo, y eso obviamente está sucediendo a la mitad del tiempo de la gran tribulación específicamente. Pero igual vemos que nosotros todavía estamos bajo el ataque de él, y como yo hablé de las fuerzas especiales, que nosotros debemos conocer el enemigo y su cultura. Debemos nosotros, como dice en 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 11, y no ignoramos sus maquinaciones. Entonces vamos a llegar a esto, el campo de batalla está en la mente, y lo que estamos alimentando nuestra mente está teniendo un afecto, una influencia tremenda sobre nosotros. Yo estoy seguro, si están alimentándose de puras noticias, va a estar decaído, va a estar como deprimido, va a estar como ansioso. Es tiempo de cortar del ingreso de todo mal. Nosotros estamos en nuestros hogares, no podemos salir, no hay deporte, no hay otras distracciones. Entonces estamos solamente acordándonos momento tras momento de que la parte económica, la parte de salud, la gente que está muriendo, y que hay cuentas que no hemos pagado, que va a seguir otra cuarentena otra semana más, quién sabe hasta agosto algunos dicen, y todo esto, llenando de esto, y no podemos salir pensando en otra cosa. Y resulta que está afectándonos con ansiedad, frustración, culpa, etc. Entonces, sin embargo, como dice la Biblia, la victoria ya es nuestra. Así que vamos a ver algunos pasajes primeramente. Primero de Juan 5, versículos 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El cristiano es el que vence el mundo a través de su fe. Después dice en Juan 16 y versículo 35, en Juan 16, versículo 33, Cristo está antes de su salida a ser crucificado, incluso está dando esa promesa a los discípulos, porque iban a pasar todo ese tiempo de toda esta confusión y ansiedad, etc. Entonces él dice, antes que suceda, y dice en Juan 16, dice 33, conocido ese versículo, y dice, estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Antes, más temprano en su ministerio, va a decir en Juan capítulo 8, él dice lo siguiente, versículo 32, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Y 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces nosotros vemos de que estamos en una batalla, el campo de batalla está en la mente y nosotros estamos tratando de mantener nuestros pensamientos. Dice 2 Corintios 10 de nuevo, dice que trayendo cada pensamiento a la cautividad de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener como un filtro de lo que estamos recibiendo, de lo que estamos pensando. Como Filipenses 4:8 dice que todo lo que es bueno, justo, santo, etc. En esto pensar y la paz de Dios va a guardar nuestra mente. Entonces vemos que nosotros tenemos esas lindas promesas. Ya leímos la semana pasada Salmo 91, vuelve cuando pueda. Lea Salmo 91, un buen salmo de protección durante tiempos como nuestros días. Pero hoy día quiero no alargar mucho en esto de repaso porque quiero llegar a 3 estrategias para victoria en esta batalla según Apocalipsis. Entonces el primero es lo siguiente que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Número 1, la sangre del Cordero. Ahora, nuestro acusador, nuestro enemigo, el diablo, acusando a Dios día y noche. Y no solamente está acusando ante Dios, está acusando a nosotros mismos. Entonces vemos aquí de que Satanás es el primero que va a llegar a estar hablando en nuestros oídos con sus acusaciones. Y él va a decir cosas como, ¿cómo puedes ser tú un cristiano? Mira lo que está haciendo. Mira lo que piensas. Mira lo que está mirando. Mira lo que dijiste. Mira, un cristiano no está participando en esto, un cristiano no fuma, un cristiano no hace. Y Satanás ahí, soplando en nuestra mente. Es como mi mamá, me acuerdo cuando recién me convertí, mis padres todavía no eran salvos, y yo soy yo tengo una hermana melliza, y voy a ser sincero, en mis días de la juventud, mi hermana y yo chocaban mucho. Entonces de repente yo estaba yendo a la iglesia, estaba volviendo y aceptar a Cristo, etc. Entonces de repente había un roce con mi hermana y siempre mi mamá, ajá, tú dices que es cristiano, los cristianos pelean con sus hermanas, ¿cierto? Entonces ella siempre le sacaba cara, así, todo lo malo que ella había hecho, y ella era la primera que decía, y tú dices que es cristiano. Ahora, lo bueno es que después mi mamá también se convirtió y mi abuela dijo lo mismo a ella, así que ella tuvo lo mismo que sucedió. Pero ahí Satanás también se mete adentro de nuestra cabeza y vemos que cuando una persona tiene mala conciencia, una persona con mala conciencia no es un siervo eficaz para Cristo. Normalmente cuando una persona, yo mencioné la semana pasada que me acuerdo cuando yo estaba en la Santa Cena y justo cada vez que está en la Santa Cena el mismo pensamiento llegó a mi mente. Entonces, ¿cómo puede haber pensado esto? No puedo participar porque no soy digno. Y en otras ocasiones puede ser que una caída aquí, otra cosa acá, un pensamiento acá. Entonces, ¿y cómo puedo yo ser un siervo de Dios? Porque mira lo que pensé, o lo que dije, o lo que hice. Entonces, Satanás siempre el acusador que tratando de acusarnos de las cosas. Ahora, cuando habla de aquí, que la sangre del Cordero, al principio uno piensa que está hablando de la salvación. Vamos a vencer a través de ser salvos. Y es cierto, pero está hablando más de la salvación. Porque la sangre de Cristo no solamente nos salvó, la sangre de Cristo sigue limpiándonos. Es una limpieza eterna para siempre, no solamente por un solo momento. Hay pasajes que dice, por ejemplo, en Hechos 20, versículo 28, Pablo está dirigiéndose hacia los ancianos de la iglesia de Éfeso. En Hechos capítulo 20 vemos de cómo Pablo, que está aún dirigiéndose hacia estos ancianos, en capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, si eran pastores, en el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, anciano, obispo, pastor, lo mismo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su
propia sangre. Así que también dice en Colosenses capítulo 1, en Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente: y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. La sangre de la cruz, Cristo murió, su sangre pagó el precio por nuestra salvación, pero no solamente nos salvó, sigue con como dice, nos salvó perpetuamente, siga limpiándonos de toda maldad. No solamente hasta el momento, no como alguien piensa que mis pecados fueron lavados por el bautismo. Yo siempre digo, nada que ver. El bautismo no lava nada. Es la sangre de Cristo que se derramó por nosotros, que nos ha lavado de nuestros pecados. Y esa sangre sigue vigente, lavándonos constantemente, diariamente. No es como no podemos ser salvos por fe y después seguir siendo salvos por obras. Es una limpieza actual, santificados, dice. Entonces, en otro pasaje, aún más claro, dice el libro de Efesios capítulo 1. Me encanta ese versículo. Efesios 1, versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos con Dios. Nos hizo aceptos en el amado. No soy acepto por David, pero yo soy acepto en Cristo Jesús. Cuando acepté a Cristo, yo fui puesto en Cristo Jesús. Soy acepto, después versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces aquí estamos mirando de que nosotros, ante las acusaciones, porque en 1 Timoteo 1, versículo 19, Pablo dice: yo lucho para tener una conciencia limpia de ofensas. ¿Por qué? Porque Pablo quiere ser un siervo útil, quiere ser un siervo eficaz. Pero Satanás va a meterse y va a acusarnos, y si hacemos caso a lo que Satanás dice, entonces vamos a o retroceder o seguir viviendo una vida como si fuese un fraude, un hipócrita. Entonces, de una u otra manera nos está haciendo ineficaz en nuestro servicio a Él. Entonces, en Hebreos capítulo 12, en Romanos capítulo 8 dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el mensaje de la tarde voy a tocar el tema de justificación, pero resulta que en este momento, si Dios es por nosotros, Dios que nos justificó, ¿quién contra nosotros? Y después Romanos 8:35, nada, ni futuro, pasado, presente, nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, con todo esto, yo sé que nosotros debemos reconocer, aun cuando caigo en algo malo o yo estoy desviando de la cosa, Señor. En Hebreos capítulo 12 dice que a quien el Señor ama, disciplina, pero Dios nos disciplina igual en amor, y su sangre nos limpia de toda maldad. Ahora, con todo esto yo quiero llegar ahora de que nosotros tenemos algo de victoria, y nuestra conciencia es sumamente importante, que dice en el libro de 1 Juan 3:18 en adelante la importancia de nuestra propia mente. Pero vuelvo a decir que nuestro enemigo, el diablo, el acusete, está metido, y él como un hacker, no sé si saben lo que son los hackers que se meten en sistemas ajenos, etcétera, para sacar provecho, etcétera. Hacen cualquier tipo de daño, desastres con los bancos y otras empresas, etcétera, y aún con nosotros mismos. Y puede robar nuestra identidad, y así lo que está haciendo el hacker, que es el diablo. Él se mete acusándonos, y él quiere robar nuestra identidad en Cristo. Él quiere acordarnos nuestra identidad en Adán. Entonces resulta que yo creo que distingue, porque ¿cómo puedo distinguir cuando Dios me dice, David, no lo debe hacer esto, y Satanás mete en mi misma conciencia? Porque Satanás sabe usar tu conciencia, por hecho lo hace, y él acusa. Mire, cuando Dios está usando su conciencia, Dios es muy específico. Dios va a decir, esa es una mentira, no debe mentir. Dios está apuntando algo específico, algo está en contra de una acción, actitud.
pecaminosa. Y Él está pidiendo algo específico, hay que arrepentirse. Y Él está invitando de volver. Y Él está en todo ese tiempo está manteniendo su amor para nosotros. Él está manteniendo nuestro valor personal en Él. Él nos está dando esperanza. Es decir, Dios está diciendo, hijo, lo que está haciendo no es bueno, deje de hacerlo. Pero te amo y yo voy a ayudar a salir de esto. Ese es cuando Dios usa mi conciencia. Y pedimos perdón, confesamos, arrepentimos y pedimos perdón y sentimos paz. Pero cuando Satanás usa la conciencia, él no ataca nada específico. Él es muy neblinoso. Y además, él no ataca la acción tanto como ataca a la persona. Dios dice, ese es un pecado. Y Satanás dice, tú eres malo. Satanás ataca el valor, tú no vales nada. Satanás cuestiona el amor de Dios. ¿Cómo puede Dios amarte a ti? Y Satanás quiere que estamos alejando de Dios. Dios dice, vuelve a mí. Cuando antes Pedro de negar 3 veces dijo, y cuando vuelva, porque aún sabiendo esto, Dios quiere que Pedro volviese. Entonces entiende la diferencia. Dios está atacando acciones o actitudes pecaminosas, pidiendo arrepentimiento y que volvamos. En todo momento sigue amándonos y valorizando. Satanás ataca a la persona, tú no vales nada, tú eres un hipócrita, tú no vales nada, Dios no te ama, aléjate de Dios, Dios no tiene más tiempo para ti, ¿cómo puedes pensar que es cristiano? Y pedimos perdón y no sentimos ninguna paz porque no es Dios que está usando la conciencia, es Satanás. Y pedimos perdón 10 veces, 100 veces, 1000 veces y seguimos sintiendo mal. Porque no es Dios que está hablando, es Satanás. Y hay que aprender de distinguir la voz de Dios con tu conciencia y la voz de Satanás usando su conciencia. Entonces, la primera estrategia es acordarnos con los versículos, y hay mucho más que dice que la sangre de Cristo que nos limpia de todo. Yo podría estar leyendo mucho más versículos, por ejemplo, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si quiere yo puedo mandar los apuntes que tienen mucho más versículos que hablan sobre el poder de la sangre de Cristo. Pero estos que han vencido en Apocalipsis 12 por la sangre de Cristo, es decir, que la sangre de Cristo mantiene una conciencia limpia a pesar de los ataques del diablo acusándonos a nosotros mismos cuán malos somos. ¿Ya? La segunda estrategia por tiempo dice nuevamente en el libro de Apocalipsis 12, dice la sangre del Cordero y número 2 de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio de ellos es en griego Lagan Martirian, y esto es la palabra, en ese caso como a veces dice logos, Lagan, y también martirio, así que es testigo, testimonio. Y aquí estamos hablando de la palabra de Dios expresada. Entonces, por ejemplo, en el libro de Efesios nuevamente, cuando hablamos de la armadura de Dios, en capítulo 6 de Efesios, vestido de toda la armadura de Dios, versículo 11, después versículo 12, toman toda la armadura de Dios para que pueda resistir, versículo 14, estad pues firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad. Después estaba hablando de la justicia, estaba hablando del evangelio, las buenas noticias, estamos hablando del escudo de fe, estaba hablando del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada en griego aquí, rema, y esa palabra significa la expresar. Y no solamente, yo leí un versículo, sino yo estoy expresando. Y si puedo usar esa expresación de que ya yo pertenezco a Cristo. Entonces, en el nombre de Cristo. Por ejemplo, antiguamente en Estados Unidos, alguien llegando de las autoridades a la puerta dice, en el nombre de la ley, abre la puerta, en el nombre de la ley, la autoridad de la ley. En tiempos aún más antiguos dice, en el nombre del rey, el rey
dice y está hecho. O aquí, entonces, en tiempo más moderno de mi juventud, si mi hermana dice, mamá dijo, bueno, si mi mamá dijo, eso significa que es palabra establecida. Entonces, aquí lo que estamos hablando de que esa es la palabra de Cristo, la autoridad de Cristo. En ocasiones he tocado el tema de la carabinera, ¿cierto? Una niña no muy grande, pero ella es parte de un funcionario de los carabineros, tiene el uniforme y tiene su placa, etc. Y de repente ella tiene que enfrentar fuerzas personalmente más grandes que ella, hombre grande, sí, con cadena, ¿cierto? Tatuajes. Entonces, y ellos están en su camión grande, está llegando acá, y ella, sí, no hay forma que ella físicamente va a detener ese camión, si no quiere. Pero ella solamente toca el pito así, levanta la mano y devuelve la espalda, ¡pum! Ese camión va a parar. No por ella, sino por la institución que ella representa. Porque si ese camión decidiera pasar a ella, entonces es nada más por la radio, llamar y haría toda la institución en contra. Y eso es lo que pasa con yo y ustedes, nosotros como cristianos. Yo no tengo ningún poder contra Satanás, pero yo pertenezco a algo que sí. Yo pertenezco a la iglesia, yo pertenezco al reino de Dios. Mi rey tiene autoridad sobre Satanás. El rey dijo ya, afuera Satanás y Satanás afuera. Así que no hay comparación, que Satanás no tiene ninguna autoridad ni poder contra Dios. Y por esa razón ellos están diciendo con la voz, están no solamente conociendo la palabra de Dios, pero están hablando la palabra de Dios. Entonces podemos, por ejemplo, y creo que primeramente, hermano, por favor, empieza a apagar las noticias, empieza a memorizar y conocer este libro. Ese libro va a dar victoria, la noticia va a dar derrota. Sinceramente, lo digo. Entonces, incluso tenga un versículo cuando está enfrentando cosas. Por ejemplo, supongamos que escuche que alguien se ha muerto, entonces que una respuesta dice que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia, Filipenses 1:21. Y alguien de repente llega una cuenta más y no sabe cómo va a pagar la cuenta, etc. Y puede decir como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de repente ha fallado en algo y resulta que está dudando qué va a ser de mi vida. Y Filipenses 1:6 puede decir, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y después ha tomado una mala decisión y no sabe qué va a suceder de su vida. Puede decir Filipenses capítulo 3 y versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y prosigo la mente que está adelante. O puede también hablar de que está abrumado por las noticias y todo malas noticias y todo irritable en la casa. Y dice que Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos. Filipenses es un buen libro durante ese tiempo. Tengo una respuesta, y no solamente una respuesta aquí, que es una respuesta que también de aquí sale. Acuérdense cuando Cristo fue tentado por el desierto y Satanás dijo, ¿por qué no se eche a rodearse ante de mí? ¿Por qué no se eche del pináculo del templo? ¿Por qué así? ¿Sabe cómo respondió Cristo cada vez? Él no solamente ignoró a Satanás, él dijo, escrito está. Él le dio una cita de Deuteronomio. Satanás tentó con otra cosa, escrito está. Satanás tentó en otra cosa, escrito está. En cada vez era una palabra dicha, rema, la palabra expresada. Entonces estos testigos en Apocalipsis, ellos dicen que han vencido por la sangre de Cristo, buena conciencia porque soy limpio bajo la sangre de Cristo. Y la palabra dicha tiene que comenzar en mi corazón, y en cada situación tengo una promesa, una declaración, una verdad. Quítate delante de mí, Satanás, porque escrito está, en voz alta. Y esa fue la segunda estrategia que ellos estaban haciendo. Y finalmente la tercera estrategia dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y resulta que la Biblia básicamente dice, y ese no es un mensaje muy popular, pero hoy en día la Biblia dice de que el que ama su vida más que a Cristo no es digno de Cristo. Yo veo que ellos menospreciaron sus vidas, es decir que, Señor, lo que tú quieres, hasta mi vida está en sus manos.
Aquí es donde nosotros vemos de que Satanás está tratando de asustarnos. Así es. Nosotros sabemos que en el mundo hay lo que son efectos especiales. Todas las películas hoy en día tienen efectos especiales. Ahora piénsalo. Si el ser humano tiene la capacidad, tiene el conocimiento de hacer efectos especiales, hasta hacernos a nosotros creer lo que vemos en la pantalla, ¿cuánto más Satanás, el gran dragón, va a poder hacer efectos especiales? Y es muy bueno, especialmente en la madrugada, ruidos, cosas extrañas, etc. 3 a.m., ¿cuántas veces 3 a.m., ¡pum!, te despierta? Y después está sentado, se sienta más, escucha un ruido, algo más sucede, un pensamiento no nos deja, etc. Satanás quiere asustarnos, y una de las cosas que quiere asustarnos es con la muerte. Ah, pastor, alguien se murió. Bueno, tengo noticias. Nosotros todos vamos rumbo hacia la muerte. Y yo quiero que nosotros, porque yo sé que Satanás normalmente cuando estamos pensando en miedo, yo voy a decir, una vez estaba en La Serena, fui a visitar a una niña que vivía en una calle, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo el número, era 667. Sí, un número habría sido más interesante que fue 666, pero era 667. Fui conversando con ella y ella estaba con una opresión demoníaca que estaba sucediendo. Me hablaba de que veía personajes como fantasmas en la casa, había una pieza donde se sentía helado, veía cosas que movía, y justo estoy hablando con ella y hay un arbusto ya en la pieza, y yo veo el arbusto empieza a moverse, y no está la ventana no está abierta, no hay viento y nada, pero el arbusto en la línea empezaba a moverse. Y de repente todos los pelos allá del brazo, ¡pum! Entonces dije, ¿qué estoy metido acá? Entonces Satanás quiere asustarnos. Entonces, y por esa razón también trata de asustarnos. Y eso es lo que pasa. Cuidado, hermanos, porque la noticia está enfocando muerte, muerte, muerte. Es algo indebido, es algo extraño, es algo que no debe suceder, es algo que debemos evitar a todo costo. Y es la más grande derrota de todos es cuando una persona se muere. Entonces, y me da un poco de decepción de que hermanos, entre comillas, maduros, que están provocando más miedo en vez de menos. Confiamos que todo está bajo el control de Dios, es que cuidado, mira, tantos muertos está sucediendo en estos días, no sé. Entonces resulta que cuidado, cuando va a pasar información, a otra persona, ya recibe alguna información en internet o WhatsApp y manda a otro, ¿es bíblico o es del mundo? Y yo veo, ¿por qué yo estoy escuchando demasiado cristianos que suenan igual con el mundo? Habla con el mundo, habla todo lo que el mundo dice, está asustado con el resto del mundo y está actuando como el resto del mundo. Y yo digo que ese no es bíblico. La Biblia dice, no temáis. Cada vez un ángel aparece, que es la primera palabra que dice, no temáis, no temáis. ¿Qué dijo Cristo allá en Juan capítulo 16? Dice que el mundo tendrá aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, mi paz estoy dando. Entonces yo veo aquí que la verdad es que nosotros debemos reconocer que teme a Dios y no tiene que temer a nada más. Y en ese sentido entrega su vida, alma, cuerpo y todo al Señor. Vamos a ver en la tarde de hoy día que fuimos comprados por un precio, así que ese cuerpo pertenece a quién? Pertenece a Cristo. Amén. Y Cristo tiene el derecho de hacer lo que quiere conmigo. Si Él quiere darme la enfermedad, yo voy a enfermarme. Si Él quiere quitar mi vida y llevarme eso, amén. Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Así que hablando de esto, yo en muchas ocasiones he tenido que enfrentar situaciones que son muy difíciles con funerales. Hasta en cuarentena también hice un funeral. Pero miren la actitud de Pablo, Hechos capítulo 20. De nuevo en Hechos 20, Pablo está hablando con los ancianos pastores allá en la iglesia de Éfeso. Y él está diciendo, porque ellos están tratando de convencerle de no ir a Jerusalén, porque ahí va a estar esperando con cadenas, como de detenerlo y hasta la muerte. Entonces Pablo dice lo siguiente en capítulo 20,
Y versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Después se va a decir otro versículo, capítulo 21, versículo 13. Más personas tratando de evitar que él siga a Jerusalén. Entonces dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa es la actitud que es un cristiano que se ha entregado, como lo que está en Apocalipsis, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que cuando empezamos a pensar de la muerte, escuchamos de 100 muertos en Iquique, o 100,000 muertos en Estados Unidos, o 300,000 muertos en el mundo, etc., que en comparación con 7,000 millones de habitantes es una fracción muy pequeña. Pero dice acá en el libro de Eclesiastés, esas son unas palabras de Salomón en Eclesiastés, un pasaje bastante conocido y bonito, y por tiempo voy a leer solamente 2 versículos. Eclesiastés entonces, capítulo 3. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, etcétera, etcétera. Llegando al versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hermanos, tenemos eternidad. La muerte no termina nada. Es la puerta. Es la puerta a lo mejor que Dios tiene preparando para nosotros. Y yo, las veces que yo he tenido que enterrar a alguien como adulto, mi papá, me acuerdo, 70 años casado con mi mamá. Qué triste ver una señora perder su marido de 70 años. Pero ¿qué pasa con la persona que dice, se casó y después se murió y no tenía hijos? No tenía tiempo para tener hijos. A ver, si tiene hijos, mira, está dejando a sus hijos atrás. Si no había casado, no conocía a matrimonio. Si era niño, no tenía la vida para vivir. O en el caso, yo tuve que enterrar en un funeral un bebé de mes. Era uno de 2 gemelos. Uno sobrevivió y otro murió. Y resulta que cuando yo estoy dando esto, obviamente ese ataúd muy chiquitito que está enfrente, qué difícil es. Pero la pregunta que hice al público que está presente, el papá del niño era un pastor incluso, y resulta, yo dije, aquí hay 2 gemelos. Hoy día, ¿cuál es una situación mejor? Uno está estudiando, va a aprender de Abraham por la Biblia, otro va a conocerlo personalmente, uno va a recibir bullying y va a tener que resistir ataques, etc. El otro está en los brazos de los ángeles y lo demás, el amor de Dios presente. Así que yo hice una comparación, y si uno quiere ser honesto, aunque falte las oportunidades del cielo para crecer y madurar, sí está mucho mejor en el cielo que acá en la tierra. Entonces, todos nosotros nacimos rumbo a la muerte. Cristo nació y los regalos de los reyes, oro, incienso y mirra. Mirra es la especia que se usaba para embalsamar los muertos, así en otro sentido. Cristo nació para morir y nosotros también. Esta vida no es nuestro último destino, esa es la preparación para la vida que viene. Entonces debemos reconocer, Pablo dijo, el tiempo de mi partida está cerca, y él con ansiedad esperaba. Y Pedro dijo, en breve debo abandonar el cuerpo. Los dos preparaban para lo eventual de irse a su presencia. Y yo sé que en muchas ocasiones yo he tenido que, estoy viviendo en una casa arrendada, pero después recibí mi casa permanente. En La Serena vivía en una casa arrendada, Balmaceda 2020 me acuerdo, y resulta que después recibí la casa comprada. Compramos una casa y estaba bonita, estaba hecha, y estaba mudando allá, y qué lindo fue ya. ¿Quería volver a la casa antigua? No. A veces yo pasé justo enfrente en la avenida y yo veo la casa vacía cuando yo vivía, y me dio nostalgia. Qué lindo, me acuerdo, etc. Pero no quería volver allá, yo quería volver a la casa mía, de que yo había tenido. Así que esa vida es pasadero.
en tiempos de funerales en La Serena, el sendero, no me acuerdo cómo se llamaba, estaba al lado del aeropuerto y muchas veces en una ceremonia yo estaba conduciendo la cosa cuando de repente un avión se despejó. Y tuve que parar unos segundos porque era tan cerca del aeropuerto que no se escuchaba nada más que el avión que estaba despejando. Y resulta que después dije que, mire, hoy día estamos como en el aeropuerto despidiendo, la persona ya se fue, no está aquí, se fue y está mucho mejor. Nosotros estamos con tristeza, estamos despidiendo. Así que en todo esto yo veo que cuando uno va rumbo a Santiago, voy a tratar de ir rumbo a Santiago, no sé si es mejor en avión, 2 horas, en bus, 24 horas, en auto, 17 o 18. Cada uno, depende de cuán rápido uno está manejando, pero uno puede ir a caballo, uno puede ir a dedo, uno puede ir en bicicleta, en moto, uno puede estar caminando, uno puede ir por barco hasta Viña después de entrar. No importa la forma, lo más importante es el destino, no la forma. Porque una vez que llegue a llegar, y lo mismo, lo más importante es que tenga su destino determinado, que es el cielo. Y si no importa si es por enfermedad, por accidente, por vejez, por cualquier otra razón que sucede, no es la forma que estaba muriendo, es el destino que es lo más importante. Ahora, yo quiero terminar con esto. Nosotros debemos vencer al diablo con la sangre de Cristo. Debemos vencer a la serpiente con la verdad y específicamente dicha. Y debemos vencer al gran dragón entregando nuestras vidas por todos modos al Señor, aún hasta la muerte. Si nosotros ya entregamos la muerte, la historia, había la película de Danzas con Lobos, ¿cierto? Y resulta que Kevin Costner en esa película ya quería morir, entonces él entró a su caballo y atacó al enemigo, porque no importaba, él quería morir. No murió y ganó la victoria para todos. Y lo mismo, entrega su vida al Señor, no importa si vamos a morir. Increíble la libertad que nos va a dar. Así que, hermanos, quiero terminar con este tiempo de oración, pero contempla eso. Si alguien quería una copia de los apuntes, por favor, mándame por WhatsApp y yo le puedo entregar. Gracias y que el Señor le bendiga.